Hola, hola a todos, muy buenas noches. En nombre de Amadita Laboratorio Clínico y su programa Amadita por tu Salud, que tiene como objetivo principal brindar información científica, veraz, confiable y sobre todo de una manera comprensible para toda nuestra comunidad. Les damos las gracias por su sintonía en nuestro webinar titulado COVID-19, una prueba a superar. Y señores, verdaderamente ha sido un reto a lo largo de estos meses afrontar esta nueva realidad, que como le llamamos, la cual nos tomó inicialmente por sorpresa y que nos ha obligado a, sobre la marcha, a ir conociendo sobre este virus, conociendo sus causas, sus impactos, el tratamiento, los cuidados que debemos tener y cómo podemos prevenir que esto pues, no nos afecte. Si nos afecta, ¿qué hacer? Nuestro compromiso como institución siempre ha sido pues velar por el bienestar de nuestros pacientes y pues al mismo tiempo acompañarlos y sobre todo educarlos en los temas que nos competen. A lo largo de este conversatorio estaremos pues hablando sobre todo lo relacionado a las pruebas directas e indirectas sobre el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, así como también respondiendo interrogantes que nuestra sociedad pues ha ido teniendo a lo largo de este tiempo, como los riesgos, los tratamientos, en fin, todo lo que es necesario que ustedes conozcan también a través de este conversatorio. No me encuentro sola, tenemos junto a nosotros a dos profesionales de la salud para profundizar y educar en materia, ambas con una vasta experiencia en el sector salud y referentes en la República Dominicana para estos temas. Se encuentra con nosotros la médico infectólogo jefa del Departamento de Infectología del Hospital Salvador Begotier y vicepresidente de la Asociación Panamericana de Infectología, la doctora Mónica Thorman. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Gracias también, por la invitación. no, nosotros felices de tenerla. Y bueno, pues también se encuentra con nosotros nuestra presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, la doctora Patricia González. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a mí también. Y bueno, Es pues un nada, placer compartir con Mónica en este encuentro, que perseguimos que sea algo sencillo y de una forma de llevar ayuda y conocimientos básicos a toda la población que nos escuche. así es, así es. Estoy segura que así será. Y bueno, y sobre todo fructífero, porque sé que será de provecho para todos los que nos están sintonizando en esta noche. Y bueno, quisiéramos dar de inmediato inicio a este conversatorio y quiero arrancar con un tema que realmente ha causado pues confusión a nuestra sociedad y es específicamente de las pruebas. Diariamente existen debates, argumentos contradictorios sobre la confiabilidad y el uso de estas pruebas. Entonces, yo les pregunto y quiero iniciar pues, con el aspecto de clínico, de laboratorio clínico, acerca de las pruebas de anticuerpo, más bien las pruebas rápidas y las pruebas diagnósticas del COVID-19. ¿Cuántas hay? ¿Cuál es la diferencia de una y otra, por favor? La doctora Patricia González. Bueno, eh, existen dos tipos de metodologías o dos tipos de pruebas. Las pruebas directas, que son las verdaderas pruebas de utilidad diagnóstica. En este caso nos estamos refiriendo a la prueba de RT-PCR, que lo que hace es medir la presencia del gen del virus presente en el organismo humano. Y también existen otras pruebas también moleculares que son un poquito más rápidas, pero también son pruebas de utilidad diagnóstica para hacer este tipo de detección. Por otro lado, tenemos las pruebas serológicas, que dentro de esos están las que tú llamas pruebas rápidas, pero realmente son pruebas serológicas porque se toman de la sangre del paciente. Existen diferentes tipos de pruebas serológicas que, ¿qué es lo que miden? Lo que miden es la presencia o ausencia de anticuerpos creados por el organismo ante la infección del virus Okay. SARS-CoV-2. Ok. Entonces, en este tipo de pruebas indirectas o serológicas, las cuales
no son diagnósticas, eso es muy importante tenerlo en cuenta, sino que son para utilidad de epidemiología o cero prevalencia. Están las pruebas que son cualitativas y las pruebas semicuantitativas y también las pruebas cuantitativas. Recordar que en estas lo que estamos midiendo es la presencia de anticuerpos, que viene siendo como, primero, si el virus entró a tu organismo y ya tiene la infección, luego de un tiempo va a venir una respuesta de defensa del organismo y cada individuo va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser detectados de manera cualitativa por pruebas rápidas, IgG e IgM, y también por métodos cualitativos automatizados que también miden la presencia de anticuerpos totales del virus. Pueden ser medidos por métodos semicuantitativos, como son por metodología de quimioluminiscencia o CLIA, que te miden los anticuerpos IgA e IgM, que son los primeros que aparecen en una infección. Y luego vienen los anticuerpos CLIA también, que miden los anticuerpos IgG de forma semicuantitativa. Otra metodología para hacer pruebas de anticuerpos es la electroquimioluminiscencia, que es la ECLIA, que mide anticuerpos totales IgG. También existe ya, porque todo esto ha ido cambiando, asimismo como ha ido cambiando el virus, pues la industria de diagnóstico de laboratorio se ha ido montando en ir desarrollando rápidamente metodologías de ayuda diagnóstica o en este caso serológicas para los anticuerpos, y nos han brindado ya la oportunidad de tener en plataformas automatizadas también los anticuerpos G y M de manera cuantitativa. Entonces, eso es importante. Y no olvidar que la prueba verdaderamente de utilidad diagnóstica es la prueba directa, que es la que todo el mundo conoce como la RT-PCR, o le dicen también la PCR. La PCR. Sí, bueno, y casualmente de eso quería, le iba a preguntar, y qué bueno que nos aclaró, porque hay muchas personas que entienden que ambas arrojan el mismo tipo de resultado. Entonces la gente a veces se confunde y dice, no, que yo di positivo, que yo di negativo, pero tal vez no están dando positivo o negativo a la información correcta que están buscando, que es la detección del diagnóstico del COVID-19. Y bueno, doctora Mónica, yo también quisiera preguntarles sobre esto mismo, pero ya en términos médicos, o sea, ¿en qué momento se pueden indicar estas pruebas? O sea, ¿en qué momento de estadio del virus dentro del paciente es recomendable hacerlas? Sí, fíjate, como bien explicó la doctora González, la PCR es la prueba diagnóstica de esta enfermedad, del COVID-19. Y esta prueba te puede dar positiva a partir del 0 al segundo día de haberse contagiado. Preferiblemente se indica esta prueba alrededor del segundo día de la sospecha de haberse contagiado con este virus. Esta prueba te puede permanecer positiva hasta 3 semanas luego de la infección. Y esto es bueno aclararlo porque muchas veces hemos visto pacientes que aún después de estas 3 semanas de haber adquirido esta enfermedad, aún te pueden dar PCR positivo. Y esto no significa que tengas la enfermedad activa ni que seas contagioso, porque muchas veces hay una persistencia de este virus en las fauces, o sea, de donde se toma la muestra, que generalmente es de nasofaringe, y cualquier partícula viral o cualquier residuo de esta partícula viral puede ser identificada por esta proteína, por esta prueba y darte positiva, pero eso no significa ni que esté activo ni que tú seas contagioso. Por esto es que la Organización Mundial de la Salud en sus nuevas recomendaciones nos habla de que no es necesario tener una segunda PCR negativa para poder dar de alta a un paciente. Y lo que se toma entonces en consideración son la sintomatología de los pacientes. En el caso de que el paciente sea sintomático, se calculan 10 días a partir de la aparición de los síntomas más 3 días más.
Y en los pacientes que no tuvieron sintomatología, se calculan 10 días a partir de haber tenido una PCR positiva. Entonces, como bien explicó la doctora González, existen otras pruebas que no son las RT-PCR, que me identifica directamente el virus. Y son aquellas pruebas que nos hablan de los anticuerpos. ¿Qué sucede? Para usted poder indicar estas pruebas, por lo menos el paciente debe haber pasado 7 u 8 días de sintomatología. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de tiempo en que el organismo entra en contacto con el virus y comienza a producir los llamados anticuerpos. Como bien mencionó, el primero es la IgM y la IgA, que aparece a partir del 8º día y puede persistir hasta el 14º día. Durante ese periodo, a partir de por lo menos el 13º o 14º día, puede entonces comenzar a aparecer la IgG. ¿Qué es la IgG? La IgG es el anticuerpo protector que me dice, ya tuve en contacto con el virus y ya creé anticuerpos protectores contra el virus. Entonces, ¿qué pasa? Esta IgG, sí, es muy importante porque ahí es donde todo el mundo pregunta de la reinfección o no. Visto hasta ahora que puede permanecer positiva hasta 40 días y en algunos casos pueden persistir por años. Y ahí te lo dejo porque ahí entran otras interrogantes que yo sé que más adelante durante la entrevista van a ser visibles. No, pero qué bueno también que haya complementado con esa parte, doctora Thorman, porque precisamente por eso, o sea, hay gente que dice, yo di positivo, pero no necesariamente a la enfermedad, sino que ya desarrollé esos anticuerpos. Entonces, por eso hay tanta desinformación y gente preocupándose en la calle, que yo tengo el COVID, pero no, o sea, es saber a qué fue que dio positivo exactamente. Y bueno, ¿cuánto tiempo, usted más o menos mencionó sobre eso, pero quisiera saber cuánto tiempo mantiene un paciente la inmunidad al virus? O sea, ¿cómo puede un paciente recuperado del COVID-19 monitorear esos anticuerpos para identificar tal vez un nuevo riesgo del virus? O sea, ¿cuándo está listo realmente para decir, bueno, ya puedo entonces volver a mi vida cotidiana? Fíjate, hasta ahora lo que se ha estudiado, como te dije anteriormente, es que este virus puede permanecer, estos anticuerpos protectores pueden permanecer hasta 40 días post-infección. Exacto. Pero lo que no se ha visto es si esta inmunidad, esta protección que nos da esta IgM es permanente o es temporal. Hasta ahora, el comportamiento de las infecciones virales nos ha mostrado que los anticuerpos en contra de estos virus generalmente son permanentes, pero esta es una enfermedad nueva. Es un virus nuevo en estudio todavía y no sabemos si estos anticuerpos protectores pudieran permanecer en el individuo 2 o 3 años como han ocurrido como otros, el comportamiento normal de otros virus. Claro. De ahí la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud en que exista o no esta vacuna que nos pueda proteger en caso de que estos anticuerpos no sean permanentes en el individuo. Esto es un dato importante porque muchas personas dicen, bueno, y si yo me reinfecto, ¿cuál es el periodo que yo puedo o no reinfectarme? O si en realidad tengo anticuerpos protectores, si me están protegiendo o no y por cuánto tiempo. Hemos visto casos, y esto lo hemos visto mucho con la doctora Patricia González, de pacientes que se han hecho una PCR y de repente, después de 21 días, permanece positiva esa PCR. Y la gente dice, bueno, ¿será que tengo persistencia del virus? ¿Aún estoy activo o no? Esos son los casos más fáciles, porque como dijimos anteriormente, pueden ser residuos de partículas virales. Los casos difíciles son aquellos en que a los 21 días le hacemos una PCR y nos da negativa y de repente a la semana volvemos a hacerle otra prueba PCR y nos viene positivo. Entonces ahí existe la duda si hubo o no una reinfección.
Exacto. Entonces, en la literatura eso está estudiado parcialmente y se ha llegado a la conclusión de que lo posible que haya ocurrido tanto en esa segunda muestra como en la tercera muestra, por ejemplo, en la segunda muestra que no haya sido un material suficientemente tomada adecuadamente y que te pudo haber dado un falso negativo por la toma de la muestra. Esto mismo, exacto. Entonces, esto mismo puede ocurrir también en los falsos positivos. ¿Por qué? Porque tú, en vez de introducir hasta la forma más profunda, que es de donde se tiene que tomar la muestra, si tú no llevas el hisopo hasta el lugar preciso donde debes tomar la muestra, puede ser que tú cojas muestra de la saliva donde también existan partículas, entonces puede que esa muestra sea positiva y en realidad no es una reinfección. Entonces, esos puntos siempre es bueno aclararlo porque se nos han presentado pacientes que en un momento dieron negativos y que de repente dieron positivos nuevamente. Para tú poder demostrar que tú tienes una reinfección, tú tienes que cultivar ese virus. Y eso es un estudio que hasta ahora no se está haciendo. Pero la literatura lo que nos demuestra es que después que tú tuviste esta enfermedad y desarrollaste estos anticuerpos IgM, vas a tener una protección de por lo menos 3 a 5 meses de poder reinfectarte. Yo quería abundar un poquito. Fíjate, Mónica, la doctora Torman ha dicho algo muy importante. Las muestras, es muy importante que el personal esté capacitado para tomar adecuadamente las muestras. Sabemos que este es un virus que habita en todo el sistema respiratorio. Su sitio preferido para ser tomado es de la secreción nasofaríngeo y orofaringea. También puede ser nasal y también pudiera ser de saliva o del esputo. Una muestra que sería excelente sería un lavado bronquioalveolar, pero eso es prácticamente imposible de hacer, imagínate, o sea, y también se pudiera encontrar en las heces, hasta ahí pudiera encontrarse. Sin embargo, lo que lo que se debe hacer es tomar una muestra en la fecha que dice la doctora, desde el inicio estamos hablando de la prueba de RT-PCR, acuérdense. La PCR, Volvemos para atrás para que no se me confundan. Sí. Para esa prueba, que es la que se toma de vías respiratorias superiores, entonces esa muestra debe de ser tomada al principio, o sea, desde el día 0, idealmente entre el día 2 o el día 5, como dijo la doctora, y luego de ahí ya tú te la puedes tomar después y puedes seguir dando el RT-PCR positivo porque permanece. Pero ya, si tú a la par le haces la prueba de anticuerpos, vas a tener entonces una prueba de RT-PCR detectada, que es como se reporta, y también presencia de anticuerpos. Igual que me dicen a mí personas y me dicen, pero ¿cómo es posible que yo tengo anticuerpos no negativos y el RT-PCR positivo? Pero si ya yo me hice la prueba de anticuerpos, pero ahí es que está el tema. Por eso no es el paciente el que debe de prescribirse las pruebas. Debe de tener un médico al cual le consulte su sintomatología. Si fue un contacto con alguien positivo, ese es un paciente para hacerle un RT-PCR. Si es un paciente que viene de países de donde hay el virus, si es un paciente con la sintomatología que presente, o sea, todos los síntomas que se conocen, que la doctora puede abundar perfectamente cuáles son los síntomas. Entonces, o pacientes que van a ser sometidos a procesos invasivos o cirugías, se está pidiendo la prueba para estar seguro de que no tenemos, pero es la RT-PCR. No podemos decir por una prueba de anticuerpos que estamos libres. Una prueba de anticuerpos negativa, lo único que te está diciendo es que tu organismo no ha producido respuesta a la infección, pero no descarta
que tú tengas o en periodo de incubación o en proceso ya el Desarrollado. virus alojado en tus vías. Ok, usted mencionaba anteriormente la importancia de hacer las pruebas, o sea, en días específicos. Y una pregunta, ¿qué pasaría en el caso de aquellos pacientes que son asintomáticos? Por ejemplo, si yo no sé que lo tengo, ¿funcionaría entonces lo que usted mencionaba de si me fui de viaje, si estuve en contacto con alguien que dio positivo? O sea, a nivel médico o los doctores, ¿cómo pueden hacer las pruebas a esas personas que son asintomáticos cuando tal vez ya tiene mucho tiempo que le ha pasado el virus o de pronto ya se le está yendo? Bueno, los pacientes, la doctora puede abundar en eso, pero hay que acordarse que el 80% de los pacientes, la infección pasa muy leve o desapercibida. Y esos serían los pacientes que pudieran ser asintomáticos. Solo un 20% son los que se pueden complicar. Ok. Sí, pero lo ideal sería siempre, para hacer el diagnóstico inicial, es la PCR. RT-PCR. Ese es el gol estándar para tú diagnosticar esta enfermedad. Ya lo otro de anticuerpos, como dijo la doctora Patricia, a partir del octavo o noveno día, para ver si tuviste contacto con el virus y desarrollaste los anticuerpos. Pero el gol estándar para el diagnóstico inicial siempre es la RT-PCR. Exacto. Perfecto, sí, definitivamente. Bueno, de verdad que hasta ahora toda esta información que nos han proporcionado, definitivamente, yo sé que nuestra comunidad realmente la ha apreciado porque ha sido muy necesaria. Y yo quisiera también ahora, bueno, hemos escuchado y ustedes lo mencionaban sobre todo lo que los organismos internacionales y las instituciones gubernamentales de nuestro país se han pronunciado en cuanto a las medidas a considerar con este virus. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué ustedes pudieran recomendar para protegerse tal vez de un posible contagio? Bueno, Podríamos empezar a nivel. yo diría que igual lo más importante es que nosotros, no viéndonos como médicos nosotros, sino como personas que habitan en la República Dominicana y en el mundo, habitantes de este planeta, Sí. porque estamos hablando de una pandemia, mantengamos las medidas preventivas, que son las medidas conocidas, como son evitar, o sea, mantener el distanciamiento social, tratar de mantenerse entre una y otra persona con una distancia de 2 metros, el lavado de las manos, crear conciencia del lavado de las manos y, muy, muy importante, el uso obligatorio de la mascarilla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a evitar o a manejar o a prevenir la propagación de este virus. Definitivamente, definitivamente. Bueno, durante la semana pasada compartimos a nuestros seguidores de que íbamos a tener este conversatorio en la noche de hoy y muchos se sumaron con preguntas que querían hacer a ustedes. Y bueno, yo voy a leer alguna de ellas, fueron bastantes, pero hicimos, pusimos las que entendíamos que iban a ser también de provecho en esta noche. Y bueno, la primera es, ¿secuelas del COVID existen? ¿No existen? ¿Qué pudiera decir al respecto, doctora Torman? Sí, fíjate, todo va a depender del cuadro que usted presente, porque si usted tuvo una enfermedad leve, es muy difícil que deje secuelas. Sin embargo, aquellos pacientes que evolucionan a la enfermedad grave, que tienen lo que se conoce como ese proceso inflamatorio, esa tormenta de citoquinas, que son sustancias que produce el organismo para tratar de contrarrestar la presencia del virus, estas personas sí al final pueden tener secuelas. Sobre todo los pacientes a nivel de pulmón, a nivel de corazón y a nivel de riñón. Todo va a depender del cuadro clínico que usted presentó y va a depender de esa gravedad, de esa tormenta de sustancias que agreden el organismo, que concomitantemente al tratar de destruir este virus de nuestro organismo, daña células propias del cuerpo humano. Entonces, muchas veces estos pacientes se quedan con insuficiencia respiratoria porque le puede ser una fibrosis a nivel de pulmón,
se quedan con patologías cardíacas, porque también puede producir esto a este nivel, y también se han descrito secuelas neurológicas en algunos de los pacientes. Entonces, varía según la gravedad del caso. Perfecto. Otra cosa que yo quisiera abundar sería que es importante tomar en cuenta que esto es un trabajo en equipo entre el médico, las personas, los centros de imágenes y los laboratorios clínicos, porque existen otras pruebas que también son indicativas de la enfermedad. Por supuesto, están las imágenes de la tomografía y también en cuanto al laboratorio clínico, hay unas pruebas que son complementarias, que son utilizadas por los médicos cuando tienen la sospecha de la enfermedad COVID-19, hacerle una serie de pruebas que se están indicando de manera rutinaria y que son prácticamente marcadores para ayudar a seguir la evolución de cómo va ese compromiso de esos órganos que mencionaba la doctora Torman. Es muy importante hacerse, o sea, los médicos nos indican un hemograma, un PT, o sea, relacionado con la coagulación, la troponina 1 que tiene que ver con el corazón, las pruebas hepáticas, el panel renal, la procalcitonina, la vitamina D, la ferritina y el dímero D. Y también existe ahora un marcador que se usa ya para las fases que son ya cuando el paciente está en una fase ya más complicada, como la interleucina 6, que es un marcador muy importante y que ofrece mucha ayuda a los médicos, dependiendo ya del estado serio que tengan los pacientes. Perfecto, perfecto. No, que son indicadores también que, como usted dice, o sea, es todo un engranaje, ¿no? O sea, hay una colaboración a nivel de imágenes, a nivel la parte médica, también la parte de laboratorio, que construyen ese diagnóstico. La gran pregunta que nos llega aquí también que nos llegó por redes sociales, ¿puede dar más de una vez? ¿Se ha aprobado, no se ha aprobado? ¿Qué se ha dicho al respecto? Bueno, fíjate, eso era lo que estábamos conversando, que yo sabía que esa pregunta iba a surgir. Hasta ahora, lo que se ha visto es que los anticuerpos protegen por un periodo de 40 días. Se ha visto que en algunos pacientes se pueden ver casos donde haya falsos positivos luego de haber tenido una RTP PCR negativo. Entonces, no hay evidencia científica hasta el momento que nos hable de que pueda haber una reinfección. Pero recuerda que en medicina lo que hoy es verdad, mañana es mentira, y lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. Esto es una enfermedad nueva, se ha llegado a medida que van surgiendo las nuevas sintomatologías y los nuevos casos, como se ha visto en la literatura. Y lo que se sabe hasta ahora es que posiblemente tengamos una inmunidad temporal a este virus. Entonces, queda mucho por saber todavía porque no llevamos un año. Fíjate que comenzó en diciembre del 19. Sí. Todavía no tenemos un año donde esos primeros casos a los cuales se le está dando, se están midiendo paulatinamente estos anticuerpos para ver hasta cuántos son protectores en estos pacientes. Entonces, anotamos el periodo reglamentario que nos pueda decir, bueno, ya pasó un año y estos pacientes que tuvieron la infección a un inicio no se han vuelto a reinfectar, no tenemos la respuesta absoluta de que no pueda haber una reinfección. Esto mismo ocurre con la vacuna, que también va a salir la pregunta de la vacuna. Las vacunas, todas las que tenemos hasta ahora, si nos ponemos a pensar, cada 3 meses nos debemos de vacunar. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha cumplido el periodo de tiempo de las fases de investigación que requiere la producción o la elaboración de una vacuna para una enfermedad nueva como esta. No se ha cumplido el periodo de tiempo necesario para nosotros poder medir los resultados de esta vacuna. Rusia dice que va a salir una, Estados Unidos ya está invirtiendo en que desde que salga van a tener una producción más
Hasta abril del 21 es mi consideración donde se comenzaron a hacer los primeros estudios de estas vacunas. No vamos a saber si en realidad esta vacuna la van a proteger como la de influenza, que se pone anualmente, o simplemente es una vacuna que nos pongamos una sola vez en la vida y nos protejan para la vida entera. Entonces yo creo que esto es una incógnita que tenemos hasta ahora, que yo creo que hasta que no se cumpla el periodo de tiempo necesario para llegar a ver hasta cuánto dura esta protección, no tenemos respuesta para ello. Perfecto, sí, no, totalmente de acuerdo. Y como usted bien lo ha dicho, ambas lo han dicho, o sea, es un virus en desarrollo. O sea, así como para nosotros es un proceso nuevo que estamos evaluando cómo nos vamos a cuidar, ustedes desde el punto de vista médico y los laboratorios clínicos también, pues van al día a día con lo que va surgiendo, o sea, tratando de tratar lo que va surgiendo. O sea, realmente es importante que la gente esté clara de esta parte, porque hay muchas personas impacientes que desean ya tener la vacuna y tienen todas sus esperanzas puestas en todas las vacunas que se han prometido, pero realmente hay un ciclo que debe cumplirse con la permanencia de este virus para determinar qué tan confiable o no sea alguna metodología. Yo creo que hay, abundando en eso, realmente es un proceso que si tú te pones a ver del diciembre, finales de diciembre, y estamos en agosto, y aquí el tema empezó a verse prácticamente a finales de febrero, principios de marzo. El 11 de marzo es que la Organización Mundial de la Salud lo decreta como pandemia. Entonces, ha tenido que andarse rápido y los mismos médicos, los mismos científicos han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha porque es un virus muy joven y muy especial. Y que yo exhorto que todos los que estamos en esta área, tanto en el área de laboratorio como los mismos médicos, infectólogos y todas las diferentes especialidades, sigamos pendientes como estamos de los avances, porque como muy bien dijo la doctora Mónica, lo que hoy es una verdad, puede ser que el mes que viene estemos diciendo, no, pues mira, ahora esta es otra cosa. Sí. De hecho, fíjate un ejemplo, existe una prueba de molecular muy buena que tenemos disponible, que es la prueba de Biomerú de FilmArray, que existía anteriormente el panel respiratorio, que incluía como 12 o 14 patógenos virales y bacterianos de infección de vía respiratoria superior. ¿Qué sucede? Se pusieron las pilas y le agregaron el SARS-CoV-2. Entonces, de una manera rápida, por una metodología molecular, en pocas horas, podemos tenerle una respuesta a un paciente que quiera saber o está en cuidado intensivo de una secreción nasofaríngea, el resultado, y con eso uno puede adelantar o confirmar, adelantar el tratamiento al médico o confirmar un diagnóstico que ya lo puede estar sospechando el médico previamente. Entonces, hace 4 meses no teníamos ese panel y ya lo tenemos. Y asimismo, tú ves muchísimas otras tecnologías rápidas que están saliendo de pruebas moleculares, porque hay que recordar que todos los virus, la forma de detectarlo inicialmente es molecular. Los virus están compuestos por ARN o DNA. Entonces, hay que tener cómo detectarlos por biología molecular. Perfecto, ¿no? Y así mismo usted bien lo ha mencionado. Doctora Patricia, siguiendo también con usted, nos preguntaban en las redes sociales, ¿a qué se debe tal vez la lista de espera, el tiempo que duran a veces los pacientes para solicitar alguno de los servicios? ¿Qué pudiera decir? Bueno, fíjate, esto es un tema que a nivel mundial ha sido un tema de una alta demanda. Ha habido limitaciones en la demanda de producción de los equipos adecuados, de los insumos,
no solamente de los reactivos, de todo lo que lleva la cadena de poder entregar un resultado por biología molecular, por RT-PCR. Entonces, a nivel mundial, la pandemia ha hecho que los países más industrializados, a donde el virus ha dado más fuerte, pues los recursos sean destinados hacia ellos. Pero nuestro país ha estado afectado por la pandemia y nosotros no somos, también hemos sido afectados por el suministro. Sin embargo, el suministro se ha dado si uno se planifica adecuadamente. Hemos tenido los reactivos y el tema es, la demanda es porque el país, o sea, la demanda alta de pruebas es mucho mayor que la capacidad que hay instalada a nivel país de poder procesamiento. Pero eso mismo pasa en otros países que tienen muchísimos laboratorios y como quiera hay listas de espera. Pero nosotros sí hemos incursionado en mejorar ese tema y gracias a Dios estamos ya en otra posición y hemos aumentado la capacidad de respuesta y podemos entregar los resultados en aproximadamente 48 horas. Y hemos estado, pero te digo algo, ha sido algo que nadie se lo esperaba. O sea, nadie. Los médicos no se lo esperaban, los laboratorios que lo veíamos venir, porque sabíamos que esto venía, pero cuando hablábamos de COVID y empezamos a prepararnos, decíamos, pero nadie se imaginaba cómo iba a ser. Pero lo importante es estar disponible y entender que nosotros somos actores importantes para ayudar en la lucha de esta pandemia. Colaborar con lo que podamos. Y que es una colaboración de todos, o sea, hay una integración del laboratorio, pero por supuesto también del doctor, del paciente, o sea, de la sociedad. O sea, es una colaboración de todos para que podamos fluir con lo que está sucediendo. Porque nos tomó por sorpresa, como usted bien mencionaba, y de pronto teníamos una capacidad para un comportamiento específico, de repente esto se incrementa de maneras exponencial de un día para otro y obviamente tiene que tener sus adecuaciones en ese flujo para solicitar los servicios. Y de hecho, tengo entendido que, bueno, allá en Amadita Laboratorio Clínico, los pacientes pueden entrar al enlace que está localizado en la app de Amadita para solicitar el servicio, que tienen también la página web, que es la www.amadita.com, y tienen un número de WhatsApp que es el 809-682-5414, o sea que tienen nuevas vías para también solicitar los servicios y también vías de atención. Sí, fíjate, nos hemos visto impactados realmente a nivel telefónico, muy amplia, muy severamente, porque la demanda, la gente llamando, preguntando, la prueba, la lista, o sea, ¿y qué ha hecho eso? ¿Tú sabes lo que ha hecho eso? Que uno haya tenido que adelantar cosas que uno pensaba que eran para otro momento en su planificación estratégica, quizá como empresa, y los ha tenido que adelantar. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es, en este mar, nadar y llegar, o sea, tensar las velas para llegar al puerto seguro, ¿tú entiendes? Porque y estar preparado a los cambios, abierto a los cambios y muy de la mano de la tecnología, porque la tecnología en estos momentos es una gran aliada para nosotros seguir adelante. No solamente la tecnología en cuanto al laboratorio clínico en sí, es decir, tener los últimos avances, la tecnología de punta para hacerlo, sino también la parte de comunicación, que hay que trabajar fuertemente sobre eso y hemos estado haciendo esto con un gran equipo. Esto no se hace solo. Necesitamos la colaboración y la comprensión de los médicos y de verdad que yo sé que no es fácil para los pacientes porque la gente muchas veces se angustia. Mira, yo le digo a la gente, antes de tomar la prueba están nerviosos, pero igual se ponen de nervioso en lo que tú le entregas el reporte. Entonces es un antes, un durante y un después. Sí. Todo el flujo del proceso. No, pues de verdad que creo que
nuestra comunidad y yo que estoy aquí compartiendo con ustedes, de verdad queremos agradecerle porque definitivamente ha sido un encuentro sumamente enriquecedor. Ambas han podido ilustrarnos cada una desde las perspectivas que manejan sobre cómo podemos tener una visión más detallada, más acabada sobre este virus. Hablamos sobre el tema de prevención, de detección, de tratamientos, de cuidados, de aprender a diferenciar el tema de las pruebas. Y bueno, qué mejor manera de haberlo hecho de la mano de ambas profesionales. Damas y caballeros, ustedes que están a través de sus dispositivos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar del COVID-19, una prueba a superar, en la que acabamos de contar con las participaciones de las doctoras Mónica Thurman y la doctora Patricia González, a quienes también otra vez agradezco su tiempo y su disposición para informar, para educar a toda nuestra comunidad. Y a ustedes invitarlos, como siempre, a estar alerta, a que se cuiden tanto ustedes y los suyos y que todo lo aprendido en este conversatorio pues les haya sido de aporte. Sigan pendientes sobre todo a nuestras publicaciones e informaciones actualizadas en nuestras redes sociales. Pueden pues continuar siguiéndonos en Instagram, recuerden que es Amadita Lab, y en Facebook como Amadita Laboratorio Clínico. Y bueno, lo mencioné hace poquito, pero lo repito nuevamente, para solicitudes de pruebas del COVID, recuerden que tenemos habilitado en la app de Amadita, tenemos también a través de nuestra página web www.amadita.com y también a través de nuestro WhatsApp al 682-5414. Señor, esto es en vivo. 809-682-5414, esa es nuestra línea de WhatsApp. Mi nombre es Zoe Tejada, para mí es un placer haber estado con ustedes y que tengan feliz resto de la noche. Muchas gracias.